¿Salió aquí? Dios le bendiga, hermano, en esta hora. Una vez más estamos aquí con ustedes para poder compartir, amén, el mensaje del Señor. Así es de que esperamos de que se vayan conectando con nosotros y que a la vez pues se vayan quedando también, ya que vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Pero bien, quiero saludar en esta hora a todos los hermanos que ya se comienzan a conectar, y especialmente quiero mandar un solo saludo a todas las iglesias, los pastores, ¿verdad? Para que ellos también se puedan dar la oportunidad de escuchar este mensaje del Señor. Puesto que el tiempo, aleluya, avanza, quisiéramos pues que este mensaje pues llegara a los corazones de los amigos también. Así de que le vamos a pedir en el nombre del Señor que, ¿verdad?, que lo pueda compartir. Gloria al Señor. En esta hora yo quisiera, alabado sea el nombre de Jesús, que buscáramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, en donde vamos a estar tomando como base para nosotros hablar, amén, en cuanto al tema que habíamos estado hablando o habíamos estado mencionando, que queremos hablar sobre cuánto aceite tienes. Ese es el tema en donde vamos a estar en esta hora predicando. Así de que le voy a invitar que vayamos rápidamente a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 25, donde habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En esta hora le voy a invitar que cerremos nuestros ojos y hagamos una pequeña oración para que Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Padre amado, nos dirigimos a ti, Señor, pidiéndote que seas tú bendiciendo, mi Dios amado, esta palabra en nuestras vidas. Dios amado, los cielos allá, Dios mío, bendiciendo, Padre, a aquellas vidas que están escuchando, Dios mío, este mensaje. Te pido, Dios amado, que las bendigas, Dios mío, de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Como decíamos al principio, queremos hablar sobre el tema: ¿cuánto aceite tienes? Dentro de esta parábola de las 10 vírgenes, hay un punto muy importante donde el Señor hace hincapié en que todos los creyentes deben observar constantemente, o sea, nuestra manera de vivir o nuestra propia condición espiritual, que es lo más importante, a la luz de la venida o del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que es un momento inesperado, es un momento que no se conoce el tiempo. Por eso es que el Señor hace hincapié en esta parábola de las 10 vírgenes, donde le demos importancia a
nuestra vida espiritual, puesto que es una parábola donde profética en los tiempos en que estamos viviendo, ya que va directamente a la vida espiritual de la iglesia. Y es bien importante que nosotros tomemos en cuenta esto, que es necesario que la iglesia esté preparada. En la Biblia nosotros encontramos que hay ciertos propósitos. Hay ciertos propósitos acerca de esta parábola. Y uno de ellos, como decía al principio, es que le prestemos atención de cómo nosotros estamos viviendo, de cómo nosotros nos estamos conduciendo en este momento, en esta hora, en este tiempo. Puesto que no debemos de pasar por alto la advertencia que esta parábola nos quiere enseñar, sino que entendamos que nuestras vidas tienen que estar completamente dedicadas al Señor. O sea, preocuparnos de cómo nosotros podemos agradar a Dios. Es ahí donde yo quiero llegar. Que tiene que haber un interés personal de parte de cada uno de nosotros, de poner un empeño de cómo poder agradar a Dios al máximo. De cómo podemos nosotros encontrar en Dios esa satisfacción de sentirnos que estamos bien delante de Dios, y que no importando el tiempo, la época en que estemos viviendo, nosotros estemos seguros de que si esto llegase a ocurrir en este momento, nosotros estamos preparados para recibir la llegada del novio. En el libro de Mateos, capítulo 24, verso 46, dice una palabra que me llama la atención, en donde dice: dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle obrando así. O sea, en otras palabras, que lo encuentre esperándolo, que lo encuentre viviendo una vida satisfactoria delante de la presencia de Dios, viviendo una vida que agrade completamente al corazón del Señor. Puesto que la Biblia a nosotros nos enseña en el primer verso, dice acá: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En este verso yo puedo encontrar el carácter. Es un carácter irreprochable. Es un carácter irreprensible, puesto que podemos entender que está hablando de 10 vírgenes, está hablando de 10 creyentes, que simboliza la iglesia, pero que ambos profesan ser creyentes, ambos profesan servirle a Dios, ambos profesan tener la salvación. Pero dentro de esta palabra, cuando la parábola se refiere a vírgenes, estamos hablando de un carácter intocable, de un carácter irreprensible. O sea, un carácter, ¿verdad?, donde muestra la seriedad de cómo ellas están viviendo dentro o de la presencia de Dios. Mas sin embargo, podemos ver que en el verso 1 dice que ambas, o sea, las 10 vírgenes, salieron a recibir al esposo. Aquí la palabra esposo me suena como que si ya nosotros estuviéramos casado, y me gustaría mejor que usáramos la palabra novio, puesto que todavía nosotros no hemos llegado al momento, ¿verdad?, de llegar a la boda. Pero cuando dice que salieron a recibir al esposo, nosotros notamos el buen deseo,
de estas 10 personas o de estas 10 vírgenes que lo esperaban. O sea, salieron a recibirlo. O sea, que todas estaban juntas y esperaban el retorno del novio. O sea, todos querían verlo. Todos querían estar presentes supuestamente en la fiesta, en la boda. Mas sin embargo, muchas veces es aquí donde a veces nosotros no logramos entender cuando estamos viviendo una vida o nos estamos conduciendo o no le ponemos mucha importancia o mucha seriedad a la vida espiritual en que estamos viviendo nosotros. Puesto que si en nosotros hay un deseo, si en nosotros queremos sentir el deseo de verlo y estar en esa fiesta, se supone que nosotros tenemos que darlo el todo por el todo. Puesto que las cosas no se pueden dar nada a media, puesto no llevan a que cuando nosotros vivimos una vida a media, se sobreentiende que nosotros no podemos agradar a Dios completamente. Mas sin embargo, la esperanza hace que estas 10 vírgenes estén esperando al novio. Mas sin embargo, nosotros podemos ver que muchas veces no es suficiente con que nosotros tengamos la esperanza o el deseo de verlo o participar de las bodas o participar de la fiesta. Va más allá cuando nosotros queremos ir a la palabra de Dios, puesto que la palabra de Dios nos enseña a nosotros de cómo nosotros debemos de proceder, de cómo nosotros podemos vivir, de cómo nosotros podemos caminar para nosotros hallar gracia ante los ojos de Dios. Nosotros no podemos vivir una vida religiosa, una vida donde solamente estemos aparentando vivirla, sino que nuestro carácter, como se dice, irreprensible, debe de ser mucho más de lo que nosotros pudiéramos dar, puesto que muchas veces nosotros nos esforzamos para muchas cosas, nos sacrificamos para muchas cosas, pero no damos el todo por el todo. Lo que yo trato de decirle en esta hora es que el Señor está demandando de su iglesia, está demandando de los creyentes, que no basta solamente con profesar ser un religioso, con profesar de que soy un cristiano o que soy un seguidor de Cristo, o decir que yo pertenezco a cualquier otra religión. No, la palabra de Dios o el consejo de Dios va mucho más allá para que nosotros podamos entender cuál es el propósito, cuál es el objetivo de Dios. Puesto que esta parábola nos muestra a nosotros una profecía bíblica de lo que va a acontecer en el momento que ocurra cuando el novio se aparezca a recoger la novia. Entonces, Dios nos está dando una advertencia de cómo debemos de conducirnos, de cómo nosotros debemos de proceder en Dios. Como por ejemplo, cuando vamos nosotros al libro de Hechos, ¿verdad? Y estudiamos la vida de Cornelio en el libro de Hechos capítulo 10, donde la Biblia dice que el hombre era un hombre temeroso, un hombre muy respetable por el pueblo, un hombre que hacía muchas dádivas al pueblo. O sea, el pueblo lo tenía en alta estima. Mas sin embargo, este hombre profesaba que agradaba a Dios de alguna manera. Mas sin embargo, parece ser que hacía falta. Y es aquí donde muchas veces nosotros no podemos entender, ¿verdad? Y es aquí donde Dios saca, ¿verdad? Y trae otra historia y nos hace mención acerca de Nicodemo, cuando le dice que si él quiere pertenecer, ¿verdad? O estar en el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo, o sea, tiene que nacer del agua y del espíritu. Entonces, cuando ellos entran en conversación y miramos nosotros estos dos pasajes bíblicos que el Señor nos muestra en su palabra, podemos darnos cuenta que es la misma historia. O sea, estos dos hombres profesaban ser religiosos, profesaban ellos vivir una vida, entre paréntesis, agradar a Dios. Ellos profesaban tener temor a Dios, mas sin embargo no
es suficiente que nosotros simplemente profesemos, ¿verdad? Seguir a una religión, a un credo, que nosotros profesemos servir, entre paréntesis, al Señor, sino que lo que el Señor está pidiendo de nosotros es que cuando esto se llega a realizar o esto se llega a presentar, nosotros no simplemente seamos religiosos, sino que hayamos nacido de nuevo. Y cuando hablamos del nuevo nacimiento, estamos hablando de una nueva creación, estamos hablando de una nueva criatura en Dios, en donde Dios siempre está demandando en toda la palabra, en todo, en el sentido bíblico, donde nosotros como creyentes tenemos que vivir una vida totalmente diferente, apartada del mundo, apartada del pecado. Entonces Dios está pidiendo de nosotros que no vivamos esa apariencia, que no vivamos nosotros esa religiosidad, que nosotros no vivamos, aleluya, simplemente que profesar, ¿verdad? Ser cristiano cuando realmente en nuestras vidas no se están dando el fruto que Él desea que nosotros demos. Entonces, la Biblia dice, ¿verdad? Que debemos de nacer de nuevo, tenemos que ser nuevas criaturas en el Señor. Entonces, nosotros vemos, aleluya, en el verso 3, aleluya, en el verso 2, donde dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí habla de 5 personas que se prepararon y 5 personas que no se prepararon. Entonces la Biblia le llama a las que no se prepararon insensatas, y a las prudentes, ¿verdad? Son aquellas que se prepararon. O sea, aquí encontramos a 10 vírgenes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros vamos y estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces encontramos que hay creyentes que no le dan seriedad a la vida espiritual que ellos están viviendo. Agarran o toman el evangelio como un juego o como un pasatiempo. No le dan seriedad a lo que el Señor está queriendo, tratando de decir en esta parábola. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos darnos a entender en cuanto a esto? Puesto que, como le dije al principio, no es suficiente, ¿verdad?, profesar ser un religioso, temer a Dios, cuando en nuestra vida no hay un verdadero nacimiento, no hay un verdadero convertimiento del mundo hacia Dios. Entonces, el asunto está que cuando la Biblia hace una diferencia entre prudentes y insensatas, y vamos a las personas insensatas, la Biblia dice, ¿verdad?, que este tipo de personas son personas que posiblemente, ¿verdad?, están yendo a la iglesia, porque aquí tanto las prudentes como las insensatas están yendo a la iglesia, ¿verdad? Todas se congregan, están yendo a la iglesia. Pero muchas veces dentro de la búsqueda, dentro de la comunión que debe de haber personal con el Señor, que es ahí donde yo quiero llegar, ¿verdad? Una cosa es religiosidad y otra cosa es tener comunión, o sea, un encuentro personal con el Señor y permanecer en esa comunión con el Señor. Entonces, mayormente mucha gente va a las iglesias, se congregan, ¿verdad? Pero no basta solamente con congregarse. No basta simplemente con ir una vez a la semana al culto. No bastan con solamente yo leer la escritura. No bastan con solamente que yo venga y ore 5 minutos. No basta solamente con que yo cante unas alabanzas. No basta solamente con que yo le diga a otros, sabes que yo estoy yendo a la iglesia. No es suficiente con que yo venga y diga, ¿sabes qué? Ahora yo estoy visitando a un grupo de creyentes, de seguidores de Cristo. O sea, no es suficiente, ¿verdad? En que nosotros tratemos la manera de profesar, vivir una vida así de esta manera, puesto que la Biblia nos llama que seríamos insensatos, puesto que desde el momento que vamos a la iglesia, ¿verdad? Nosotros llevamos un propósito, llevamos un objetivo, ¿verdad? Y es que nuestras vidas sean cada día renovadas, cambiadas por la palabra de Dios que es predicada por medio de la manifestación del Espíritu Santo dentro de su iglesia, dentro de ese pueblo. Entonces, cuando nosotros entendemos que las 5 prudentes, ¿verdad? Son 5 prudentes que están allí atentas a recibir el mensaje de Dios, presta, ¿verdad?, a de que esa palabra pueda llegar a sus corazones, pueda llegar a sus vidas, pueda cambiarlos, pueda transformarlos, ¿verdad? Pueda esa palabra hacerlos mejor creyentes, pueda hacer
de ellos mejores servidores al Señor. Ellos siempre están buscando la manera de agradar a Dios, están buscando la manera de dar un buen testimonio, tanto en la iglesia como afuera. Entonces, el asunto es que aquí miramos nosotros la diferencia. Entonces, el Señor llama prudente y llama insensato. Entonces, aquí cuando entramos a la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta en qué nivel espiritual nosotros estamos. Si nosotros verdaderamente en el tiempo que estamos viviendo le estamos dando esa seriedad a lo que el Señor nos está diciendo acá. Por ejemplo, hay muchas personas, ¿verdad?, que están afuera, que están apartadas del evangelio, ¿verdad? Y ellos pues prácticamente, ellos dicen profesar que están sirviéndole al Señor. Ellos profesan decir que tienen temor de Dios. Ellos profesan decir de que, ¿verdad?, solamente basta con ir una vez a la iglesia. Muchas veces se dice, pues no hay necesidad de ir a la iglesia, yo puedo adorar a Dios en la casa, yo puedo servirle a Dios en la casa, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo siempre estoy haciendo buenas obras, yo estoy tratando la manera de comportarme lo mejor que pueda. Así que no hay necesidad de ir a la iglesia, no hay necesidad de leer la palabra de Dios, no hay necesidad de yo entrar en lleno al cristianismo. Entonces muchas veces pensamos de esa manera, pero cuando pensamos de esa manera, la Biblia nos enseña que somos personas insensatas, puesto que cuando Dios nos cambia, nos transforma, ¿verdad?, Él nos da un patrón a seguir, Él nos muestra principios bíblicos que debemos de seguir día tras día para ir cambiando, para ir viviendo una vida mejor delante de la presencia de Dios. Entonces Dios hace la diferencia, que aquí, puesto que las 5 insensatas, ¿verdad?, siempre son aquellas personas que toman el evangelio. Bueno, hoy puedo ir a la iglesia, mañana no. Bueno, el Señor todavía tarda por venir, pues yo no voy a apresurarme a querer hacer esos cambios. Todavía puedo disfrutar un poco de este mundo, puedo disfrutar un poco del pecado, ¿verdad? Y entonces comienzan a hablar de esta manera, ¿verdad? Y toman la venida del Señor como tardanza. Hay mucha gente que se ha apartado, ¿verdad?, del evangelio y en un tiempo estuvieron dentro del evangelio, pero ahora se encuentran en una posición como se encuentran las 5 vírgenes insensatas, ¿verdad?, que siguen pecando, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen mintiendo, siguen en la idolatría, siguen en verdad en los deseos carnales, siguen en las depravaciones que el mundo ofrece, ¿verdad? Aunque ellos hayan tenido el conocimiento y han estado un tiempo dentro de la iglesia, ¿verdad? Se ve, el Señor las muestra como creyentes, como impíos, que insensatos, ¿verdad?, que no se preocupan, que no le dan interés, ¿verdad?, a los tiempos, a las profecías bíblicas, a lo que Dios está tratando, la manera de decirle a la humanidad que debe de prepararse, que debe de estar listo, ¿verdad?, para este evento glorioso. Entonces, muchas veces nosotros miramos todo esto y nosotros miramos la palabra cumplirse, ¿verdad?, puesto que la gente no quiere entender, la gente no quiere darse cuenta que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y que Dios, ¿verdad?, a través de su palabra nos está siempre advirtiendo. Entonces, aquí es como nosotros podemos ver, ¿verdad?, en estas 5 vírgenes insensatas, que su carácter, su postura, su posición tiene que ver con un espíritu negligente, puesto que no se quieren preparar, puesto que no quieren agarrar las cosas en serio, puesto que no quieren que Dios haga los cambios en su vida, no quieren que Dios pueda obrar dentro de sus corazones, dentro de su vida. Entonces Dios les llama que son vírgenes insensatas, ¿verdad? Entonces, cuando vamos nosotros a la Biblia, para que nosotros podamos comprender, ¿verdad?, el significado, el simbolismo de lo que esta parábola nos está hablando, nos está diciendo. Cuando nosotros encontramos la palabra aquí, esposo, que me gustaría mejor que se presentara como el novio, ¿verdad? Pues aquí todo esto tiene que ver con simbolismo. Esto representa a Jesús, ¿verdad? Aquí la parábola nos menciona la palabra lámpara. Lámpara tiene un simbolismo o un significativo que tiene que ver con mandamientos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y buscamos la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Mateo, gloria al Señor, Mateo 7:26 dice que, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, lo que lámpara significa es mandamiento. Entonces, el que nosotros no obremos o no practiquemos o no obedezcamos la palabra de Dios, ¿verdad? Eso la palabra de Dios le llama a este tipo de personas insensatas. O sea, puesto que la palabra de Dios nos manda que no seamos oidores, sino que seamos hacedores. Y cuando hablamos de la palabra hacer hacedores, estamos hablando de ser obedientes, estamos hablando de estar sometidos, ¿verdad?, a la palabra, de estar atentos a lo que Dios nos está diciendo dentro de sus mandamientos, ¿verdad? Si hay algo en nosotros que debemos de corregir, si nosotros debemos de cambiar, pues la palabra nos está, ¿verdad?, diciendo o enseñando a nosotros lo que debemos de hacer. Entonces, esta parábola también nos habla de luz, ¿verdad? O sea, en sus lámparas alumbraban, ¿verdad? Esto tiene que ver con la enseñanza. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, capítulo 6, verso 23, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida lo que son instruidos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que, ¿verdad? Lámpara, luz, está hablando de mandamiento, está hablando de enseñanza, está hablando de un camino de vida de cual nosotros tenemos que cada día mejorar. Entonces, también nos habla del aceite. El aceite, pues ya todos sabemos que es un símbolo, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Tiene que ver con el fruto, ¿verdad?, que nosotros debemos de dar en el Señor, ¿verdad? También como nosotros podemos ver, aleluya, en el libro, por ejemplo, en el libro de Levítico hay un pasaje bíblico que me llama la atención a mí, que se encuentra en el capítulo 24, verso 2, donde dice, manda a los hijos de Israel que te traigan para él alumbrado aceite puro de oliva machacada para hacer arder las lámparas continuamente. Entonces, cuando miramos aquí de lámpara, miramos de luz, miramos de aceite, ¿verdad? Estamos hablando de mandamiento, estamos hablando de enseñanza, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay algo que también a mí me llama la atención, que la Biblia dice, ¿verdad?, que también menciona la palabra vasijas. La vasija representa el corazón del ser humano, ¿verdad? Entonces, y sabemos que la vasija, si representa el corazón, pues sabemos que solamente el Espíritu Santo puede llenar el corazón de esa persona. Entonces, cuando vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta nosotros que cuando se está refiriendo a las 5 prudentes, estamos hablando de personas prudentes, de personas inteligentes, ¿verdad? Puesto que dice en el libro de Proverbios capítulo 1 verso 7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando hay temor, ¿verdad?, en nuestra vida hay sabiduría, porque dentro de esa sabiduría nos enseña a nosotros de que debemos de separarnos, que debemos de apartarnos del pecado, que debemos de apartarnos del mundo. Entonces, si hay sabiduría, puede haber temor. Entonces, por eso es que el proverbio habla de esta manera y se refiere a las personas que son prudentes, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros vamos y hablamos de las insensatas, estamos hablando de gente irresponsable, de gente negligente, de gente que totalmente no quiere nada, ¿verdad?, de Dios, y que en la vida espiritual que viven, pues tratan la manera de vivir una vida a media, una vida, ¿verdad?, muy acomodada, una vida que no se entregan a totalidad. Más sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos, ¿verdad?, que hay una gran indiferencia entre las 5 prudentes y las 5 insensatas. Y la indiferencia, hermano, viene siendo como una enfermedad, ¿verdad?, que ataca la vida espiritual del creyente. Y nos hace muchas veces pensar a nosotros de que, ¿verdad?, esto se ha alargado, que esto se ha tomado mucho tiempo y que no hay necesidad de estar preparado, puesto que, ¿verdad?, se viene hablando ya desde muchos años de que el Señor va a regresar, de que hablando del retorno del Señor, ¿verdad? Y entonces muchas veces caemos en ese grave error de pensar de que el Señor pues tarda en venir. Entonces, y entramos en un espíritu de indiferencia a las cosas de Dios y no le damos tanta seriedad,
¿verdad?, a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Mas, sin embargo, cuando dice la palabra de Dios aquí, que dice que las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Fíjese bien, dentro de la indiferencia, la Biblia dice que todas ellas cabecearon, o sea, todas ellas se durmieron. O sea que aquí estamos hablando de las prudentes y estamos hablando de las insensatas. O sea, todas se durmieron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, ¿verdad?, hay un lapso de tiempo en donde aquí muchas veces nosotros peligramos, ¿verdad?, en este lapso de tiempo de demora acerca del Señor, puesto que Él no se aparece. Entonces, caemos en ese espíritu de indiferencia donde muchas veces nosotros llegamos a ser muy insensibles a las cosas de Dios. O sea, llegamos a no preocuparnos, a no prepararnos, a no estar listos para este momento en donde el novio va a aparecer. Entonces, por esa razón es que dice la Biblia que ellas cabecearon todas y se durmieron. O sea, entraron en un estado de indiferencia. Y aquí es muy preocupante, es muy delicado, puesto que nosotros no podemos darnos ese privilegio de entrar en ese espíritu de indiferencia, puesto que hay peligro, ¿verdad? Si nosotros damos lugar a ese espíritu, ¿verdad?, que muchas veces nos está acechando, que muchas veces no le damos tanta importancia, y muchas veces nuestro comportamiento viene a ser de que, por ejemplo, ¿verdad?, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia a perder mi tiempo? O mejor prefiero quedarme en la casa, digamos, viendo una película, viendo cualquier un partido, cualquier show que se pueda presentar en la televisión. Y entonces yo puedo pensar, digo, bueno, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a escuchar el mensaje de Dios? Me voy a quedar hoy, estoy cansado. Y entonces entramos en ese espíritu de indiferencia, y eso es muy preocupante, porque muchas veces hay mucho pueblo, ¿verdad?, que se queda en las casas. Hay mucho pueblo, muchos creyentes que se quedan en sus hogares pensando de esta manera, puesto que se sienten cansados o se enferman, ¿verdad?, ponen cualquier excusa. Hay una infinidad de cosas que muchas veces se presentan, pero no debemos nosotros de darle lugar a este espíritu de indiferencia. Ahora más que nunca, ¿verdad?, debemos de aferrarnos a leer la palabra, a estudiar la palabra, a orar, a ayunar, a compartir con nuestros hermanos, a compartir con nuestros amigos. Pero amigos, cuando hablamos de amigos, pues, y de compartir, estamos hablando de, ¿verdad?, de predicarles, de hacerles ver de que los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Entonces, este tiempo que estamos viviendo deberíamos de aprovecharlo, hermano, para no darle lugar a ese espíritu de indiferencia, puesto que mucha gente ahora en día no está trabajando, está descansando, ¿verdad? Tienen el tiempo para estar con su familia, tienen el tiempo para estar en la casa, y entonces muchas veces, ¿verdad?, nos vamos acomodando porque tenemos el tiempo, porque tenemos, ¿verdad?, la facilidad de estar con nuestras familias o compartir una cena, compartir cualquier cosa. Entonces muchas veces nos vamos acomodando, y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque si nosotros descuidamos, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, que es lo que el Señor está hablando o está tratando a la manera de que nosotros entendamos en este pasaje bíblico, que hay que darle importancia, hay que darle prioridad, ¿verdad?, a nuestra vida espiritual, a nuestra condición espiritual, de cómo nosotros estamos viviendo, de cómo estamos caminando, de cómo estamos pensando, que el Señor, pues, en su misericordia nos muestra que no podemos descuidarnos en ningún momento, porque el descuido nos puede llevar a que nosotros nos apartemos de Dios. El descuido nos puede llevar, ¿verdad?, a que nosotros nos enfriemos, ¿verdad?, a que nosotros ya se vaya desapareciendo de nosotros ese amor, ¿verdad?, que nos habla el libro de Apocalipsis capítulo 3, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, que hay que volver al primer amor, que hay que volver a las primeras obras, que hay que volver a los frutos dignos de arrepentimiento, que hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. O sea, no debemos nosotros entrar en ese espíritu de indiferencia. En ningún momento hay que darle lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque peligramos, hermanos, si nosotros los descuidamos. Por eso es que en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad?, es necesario que nosotros oremos, ¿verdad?, a levantarnos. Es necesario que nosotros, al acostarnos, ¿verdad?, nosotros nos presentemos a Dios, que vivamos una comunión más íntima, más cerca, más allegada al Señor, ¿verdad? Que ya no vivamos en ese mundo religioso donde, ¿verdad?,
Estábamos yendo solamente una vez al servicio, donde oraba cuando yo quería, leía la palabra cuando yo tenía el tiempo, ¿verdad? Le predicaba o compartía el mensaje a otro cuando yo quería. Nosotros debemos de salir de toda esta frialdad que nos está arropando, puesto que en esta frialdad, ¿verdad?, el enemigo se aprovecha, el enemigo trata la manera de cambiar nuestros pensamientos, de cambiar nuestras conductas, de cambiar nuestra manera de ver las cosas, ¿verdad? Entonces hay que salir de ese espíritu de indiferencia, y Dios nos está llamando que hay que tener cuidado, ¿verdad?, con nuestra vida espiritual que estamos llevando en Dios, que nosotros, hermanos, nosotros entendamos que nuestro mapa, nuestro guía, ¿verdad?, aparte del Espíritu Santo, es la palabra de Dios, puesto que la Biblia dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces usemos la palabra de Dios para llenar, ¿verdad?, nuestra vida, para nosotros tener esa comunión íntima con Dios. Ya es tiempo, hermano, de que nosotros le demos seriedad, ¿verdad?, a nuestra salvación. Muchas veces nosotros jugamos con nuestra salvación, y la Biblia nos manda que hay que, aleluya, guardar esta salvación con temor y temblor. Entonces, cuando la Biblia nos manda a que nosotros tenemos que guardar nuestra salvación, es porque peligramos, hermano, ¿verdad?, a que nosotros caigamos en ese espíritu de frialdad, ¿verdad?, que muchas veces tenemos más tiempo para agarrar el celular, tenemos más tiempo para estar en la televisión, tenemos más tiempo para estar en la computadora, tenemos más tiempo para compartir otras cosas, ¿verdad?, y no tenemos tiempo para leer la palabra, para estudiarla, porque no es suficiente, hermano, leerla. Usted puede leer un salmo, usted puede leer cualquier capítulo de la Biblia, ¿verdad?, pero no basta solamente con leerla. La Biblia dice que hay que escudriñar, ¿verdad?, las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, lo que el Señor está diciendo, hermano, mire, aquí, ¿verdad?, es donde nosotros encontramos la vida eterna. O sea, todos aquellos que desean estar ante la presencia de Dios y un día estar, ¿verdad?, en los reinos de los cielos, tenemos que ser parte de esto, puesto que esto es la palabra de Dios, y muchas veces la ignoramos, muchas veces tenemos la Biblia a un lado, muchas veces, ¿verdad?, limpiamos todo lo que hay en la casa, pero la Biblia está llena de polvo, ¿verdad?, puesto que no la usamos. Y entonces, cuando nosotros entramos en ese espíritu de indiferencia, hermanos, la Biblia nos está llamando que nosotros somos, aleluya, que nosotros somos vírgenes insensatas, que en nosotros no hay prudencia, que en nosotros no hay temor alguno. Entonces, si la Biblia nos habla, ¿verdad?, en el libro de Proverbios, gloria al Señor, capítulo 1, verso 7, donde dice, aleluya, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pues entonces démosle lugar a la palabra, démosle lugar al Señor, para que haya ese temor en nuestras vidas, ¿verdad? Y a través de ese temor nosotros podamos llegarnos a la palabra de Dios, estudiarla, leerla, ¿verdad? Y hacer de esta palabra, ¿verdad?, una práctica, puesto que, ¿verdad?, la Biblia está llena de muchos ejemplos que tienen que ver con la religiosidad. Ya Dios no quiere eso, hermano. Lo que Dios está buscando es que nosotros vivamos una vida estrecha con Él, que nosotros vivamos una vida en comunión, que así como usted habla con su esposo, o habla con su esposa, o habla con sus hijos, o se contacta con sus familiares a través de una llamada telefónica, ¿verdad? Así, de esa manera en que usted se dirige a su jefe, a su patrón, usted pueda dirigirse a Dios con toda confianza, hermano, porque eso es lo que Dios está buscando, ¿verdad? Porque es a través de esa comunión es que Dios quiere llenar nuestras vasijas, ¿verdad? Decíamos que al principio que la vasija representaba el corazón, ¿verdad? Y mientras la vasija no sea llenada por el Señor, se va a mantener vacía, ¿verdad? Por eso es que es necesario que nosotros mantengamos esa comunión, para que cuando el momento que haya de llegar, ¿verdad?, que es la espera del novio, ¿verdad?, no los vaya a tomar por sorpresa, no los vayamos a sorprender, ¿verdad? Como la Biblia nos está narrando, nos está diciendo aquí que las 5 insensatas, ¿verdad?, no se prepararon, no estuvieron listas, descuidaron su vida espiritual, fueron indiferentes, y cuando llegó la venida del esposo, pues, ¿verdad?, para ella fue demasiado tarde. No caigamos en ese espíritu de indiferencia, hermano. Dejemos que Dios, a través de su palabra, comience a llenar nuestra vida, a llenar nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, y usted se va a dar cuenta la diferencia entre todo esto. Entonces, la Biblia dice, aleluya, que ellos, ¿verdad?, cuando se dieron cuenta que el Señor, o sea, que el novio venía, se dieron cuenta que no tenían el aceite suficiente.
Por eso es que al principio le decía que íbamos a hablar sobre ese tema, ¿verdad? ¿Cuánto aceite tiene? Entonces, las 5 vírgenes, ¿verdad? Les hizo falta el aceite. Entonces, que a nosotros como creyentes, hermanos, que estamos viviendo en este tiempo, pues que no nos falte el aceite, ¿verdad? Sino que nosotros seamos prudentes, que seamos inteligentes, hermanos, para que nosotros, ¿verdad?, podamos tener el aceite suficiente y que nuestra vasija pueda estar llena en el momento que se aparezca el novio, en el momento en que, ¿verdad?, se anuncie su llegada, y que no nos sorprenda como las 5 vírgenes insensatas, ¿verdad? Que cuando, ¿verdad?, escucharon el anuncio, cuando oyeron la venida del novio que se estaba acercando, se dieron cuenta que sus lámparas, ¿verdad?, les hacía falta el aceite. Se dieron cuenta que sus lámparas no estaban alumbrando lo suficiente. Entonces, no seamos nosotros como las 5 vírgenes insensatas, hermanos, que nosotros en este tiempo que estamos viviendo y lo que estamos pasando en este momento, ¿verdad?, sea suficiente para abrir nuestros ojos y podamos entender que Dios nos está dando una oportunidad más, que Dios nos está advirtiendo, ¿verdad? Que Dios nos está diciendo que no descuidemos nuestra vida espiritual, que no seamos negligentes, que no seamos ociosos, que no seamos perezosos, sino que, ¿verdad?, vivamos una vida activa, ¿verdad?, en el Señor, puesto que Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo está motivando, ¿verdad?, y está poniendo ese aceite para que cuando, ¿verdad?, el día que nosotros podamos escuchar el anuncio, ¿verdad?, de que el novio está por llegar, o que el novio está llegando, ¿verdad?, no nos sorprenda, sino que tengamos el aceite suficiente para que nuestras lámparas puedan alumbrar. Pero es necesario, hermano, que nosotros nos mantengamos despiertos, puesto que la Biblia dice, aleluya, despierta tú que duermes, y la luz de Cristo te alumbrará. Ya no es tiempo que vivamos una vida espiritual en donde nosotros aparezcamos, ¿verdad?, de ese sueño tan pesado, porque muchas veces el cansancio, ¿verdad?, muchas veces quizás el trabajar muchas horas, el estar de pie en un lugar de trabajo, ¿verdad?, muchas veces eso nos impide a nosotros buscar la presencia de Dios. Pero la Biblia nos manda a nosotros, ¿verdad?, a que busquemos la presencia de Dios, y no nos pase como a lo que le estaba pasando a las 5 vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite. Es el tiempo hoy de que nosotros busquemos a que nuestra vasija sea llena de ese aceite, puesto que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 18, dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este era el mensaje que el Señor le daba a la iglesia de la Odisea, puesto que era una iglesia tibia, y dice la Biblia que a los tibios Dios los va a vomitar. Entonces, la iglesia de la Odisea era una iglesia muy apegada al mundo. Era una iglesia, ¿verdad?, que siempre estaba pendiente del mundo. O sea, había una mezcla entre el mundo y Dios. Y la Biblia dice que, ¿verdad?, los tibios Dios los va a vomitar. Entonces, es el tiempo en donde tenemos ahora que Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros vayamos al lugar específico, al lugar indicado, donde nosotros podemos obtener este aceite. Por eso es que la Biblia allí rectifica y dice, ¿verdad?, pues te aconsejo que de mí compres. O sea, que no nos agarre, que no nos sorprenda. Que no nos sorprenda como cuando llegó el novio sorprendió a las 5 vírgenes insensatas cuando no tenían aceite. El tiempo es hoy. Dios nos ha dado un espacio, como decíamos el día de ayer en el mensaje, ¿verdad? Dios nos ha dado un espacio, Dios nos ha dado un tiempo, nos ha dado un tiempo de gracia para nosotros prepararnos aquí. Porque entonces luego será demasiado tarde. En el libro de Marcos nosotros encontramos una historia muy, muy triste. Y en el capítulo 10, verso 21, donde
había un joven rico. La Biblia dice que este joven se le acerca al maestro y le dice: maestro, ¿qué puedo hacer para yo heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dijo: pues guarda los mandamientos, puesto que los tenía. Y él le dice: bueno, yo desde mi juventud lo he guardado todo, ¿verdad? Y ahí pues comienza a narrar: no he adulterado, no he fornicado, no he mentido, no he robado. Y comienza a hacer una lista inmensa de lo que él vivía, de lo que él practicaba. Pero el Señor le hace ver y le dice: pero hay una cosa que te falta. Y le dice: vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Entonces dice la Biblia que este muchacho, cuando escucha ese mensaje de parte del Señor, agacha su cabeza y se va triste, porque era dueño de muchas posesiones. Entonces, y ese es el problema, que muchas veces, ¿verdad? Nosotros, cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra nos lleva al espejo y nos miramos enfrente del espejo y nos damos cuenta cómo estamos procediendo, cómo estamos viviendo, cómo es nuestra vida espiritual hoy, ¿verdad? La palabra de Dios viene y siempre nos dice que hay una cosa que nos hace falta que cambiar. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner atención, prestar oído a lo que la palabra de Dios está diciéndonos, ¿verdad? Quizás posiblemente nosotros nosotros no estemos cometiendo el pecado de adulterio, el de fornicación. A lo mejor tal vez no decimos malas palabras, tal vez nosotros, ¿verdad?, no mentimos, no engañamos, no levantamos falsos testimonios. Quizás posiblemente nosotros hemos estado congregando todos los días de la semana, nosotros hemos estado leyendo la palabra de Dios, nosotros hemos estado orando de vez en cuando, ¿verdad? Pero no es lo suficiente. O sea, el Señor le dice a este joven rico: una cosa te hace falta, ¿verdad? Y es aquí donde Dios recalca en este pasaje bíblico que no debemos de descuidarnos, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual, sino que debemos de buscar la manera de ser como las 5 prudentes que llenaron su vasija de ese aceite. La Biblia dice, aleluya, sobre todas las cosas guarda tu corazón, ¿ok? Porque de él mana la vida. O sea, en nuestro corazón solamente Dios y usted y yo, solamente Dios y usted lo sabe. Y yo personalmente conozco mi corazón, sé lo que hay en mi vida. Entonces, Él sabe perfectamente cómo estamos andando, cómo estamos caminando, ¿verdad? Puesto que nosotros no podemos engañar a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces nosotros de antemano debemos de estar conscientes cómo estamos procediendo, cómo estamos viviendo, cómo es nuestra vida espiritual con Dios, cómo es nuestro acercamiento a Dios, cómo es mi comunión con el Señor. Si yo le estoy dando más tiempo a la televisión, si yo le estoy dando más tiempo a mis hijos, si yo le estoy dando más tiempo a otras cosas. Ahora nosotros estamos aproximadamente acercándonos ya casi al verano. Y yo sé que muchos están esperando ya que todo esto se resuelva y que esto, ¿verdad?, Dios en su gracia, en su misericordia, pues provea, ¿verdad?, la cura de este virus. Pero Dios está tratando de enseñarnos a nosotros que no podemos descuidarnos en ningún momento de nuestra vida espiritual. Entonces, la Biblia dice en el verso 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. El verso 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, o sea, aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces dice: todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Fíjese acá, todas tenían sus lámparas, las arreglaron, se prepararon. Mas sin embargo en el verso 8 dice que las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Imagínese usted. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo la oportunidad, el tiempo, hoy, de buscar lo que este pasaje bíblico nos está diciendo, de llenarnos de ese aceite? Entonces, si la Biblia nos está mandando a nosotros, ¿verdad?, de ir a comprar al que Él tiene lo que vamos a necesitar nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a comportarnos como personas negligentes cuando nosotros sabemos a dónde acudir?
Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Mire, si nosotros le estamos dando más tiempo a otras cosas, usted puede pasar 3, 4 horas viendo televisión. Usted puede pasar las 24 horas del día, ¿verdad?, con su teléfono en la mano. Pero yo le voy a decir una cosa. Ese teléfono no va a llenar su vida espiritual. La televisión o cualquier programa que usted esté viendo, cualquier película que usted esté viendo, no lo va a llenar. Más bien lo va a vaciar. Y la Biblia dice que no quiere que nosotros seamos de las insensatas. Y si nosotros estamos viviendo una vida así fría, indiferente, sin darle seriedad a la palabra, sin darle seriedad al evangelio, sin darle seriedad al cristianismo, pues nuestro comportamiento o nuestras características serán las de las 5 vírgenes insensatas, puesto que tomamos las cosas muy acomodadas y estamos siendo muy insensibles a la voz del Espíritu de Dios, puesto que no lo estamos escuchando, no estamos oyendo las advertencias que Dios nos está diciendo. Entonces el tiempo que ahora, iglesia, entendamos, es aquí donde nosotros tenemos la oportunidad de que nuestros corazones sean llenos de Dios. Que busquemos, amén, cómo nosotros enriquecer nuestra vida espiritual a través de la palabra de Dios, a través del ayuno, a través de la oración, a través de la vigilia. Ahora es más que nunca. Ahora usted no tiene un pastor quien le está diciendo, quien le está guiando o le está amonestando, puesto que está en su hogar. La Biblia dice que esta salvación es individual. Ahora usted tiene que mostrarse dentro de su carácter y sus principios y su postura, su posición en la cual está, de cómo debe de proceder en este tiempo que estamos viviendo. Como creyente, usted no puede comportarse como un creyente negligente, como un creyente perezoso, como un creyente ocioso, como un creyente acomodado, como un creyente que no le da seriedad a esto. Y es tiempo que seamos gente prudente, gente sabia, gente que esté dispuesta a dejarlo todo por el todo, a dejarlo, aleluya, todo aquello que consideremos que pueda ser un obstáculo o una piedra de tropiezo para yo servir a Dios. Creo que es tiempo en que nosotros volvamos, ¿verdad?, a los consejos bíblicos, a la palabra de Dios. Fíjese bien, cuando llega el momento del anuncio, cuando el novio se aparece y les dice, las 5 insensatas le dicen a las prudentes de esta manera: danos del aceite. Aquí yo puedo ver algo, aleluya, que me llama la atención. Y es que yo puedo ver, hermano, que cuando la gente está desesperada, cuando las cosas le sorprenden, cuando la vida le trae sorpresas, muchas veces no saben cómo reaccionar, no saben cómo proceder. Y es lo que le estaba pasando a las 5 vírgenes insensatas. Puesto que en el momento que ellas se dirigen a las 5 vírgenes imprudentes y le piden del aceite que ellas tienen, puesto que ellas no tienen suficiente, podemos ver nosotros que ellas ahora sí se preocupan, porque les hace falta el aceite. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dejar que nuestra vida espiritual o nuestra posición espiritual o nuestra indiferencia que hemos vivido por mucho tiempo, cómo es posible que cuando se presente el momento nos vamos a preocupar para que yo pueda tener el aceite que yo necesito para poder alumbrar y ser parte de la fiesta, ser parte de esa boda? Pienso, hermano, que nosotros como iglesia, como cristianos, debemos de ser prudentes. No debemos de ser insensatos. No debemos de preocuparnos en el momento, ¿verdad?, que se aparezca el novio, puesto que será demasiado tarde. Si eso llegase a ocurrir, si eso llegase a pasar, sería muy tarde que nosotros reflexionáramos en ese momento y nos comenzáramos a preocupar y empezáramos a decir que nos hace falta el aceite, que nuestras lámparas están vacías, que nuestras lámparas no alumbran, que nos hace falta el aceite. Y entonces nos vamos a preocupar para ir a comprar el aceite, para ir a buscar el aceite, y entonces será demasiado tarde. Es el momento hoy de llenarse.
Por eso es que la pregunta, ¿cuánto aceite tú tienes? Y con esto yo te estoy diciendo cómo está tu vida. Y la palabra de Dios me está diciendo a mí cómo está mi vida, cómo está mi lámpara. Si mi lámpara tiene suficiente aceite, si mi lámpara está vacía, o mi lámpara no está, o está completamente vacía. Es aquí donde yo quiero llegar, para que nosotros reflexionemos un momento. La Biblia dice, aleluya, que mientras ellas iban a buscar, mientras ellas iban a comprar, dice que llegó el novio. O sea, la gente hoy en día está muy ocupada. Está muy ocupada en sus trabajos. Está muy ocupada en los afanes de esta vida. Está muy ocupada en cualquier cosa, menos en su salvación, menos en su vida espiritual, menos en el tiempo en que se está viviendo. La gente está preocupada por llevar comida. La gente está preocupada, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en unos meses? Si es que esto se va a volver a su normalidad o no. La gente se preocupa por todo, menos por su salvación, menos por su vida espiritual, menos por tener una comunión íntima con el Creador, menos por acercarse a Dios. Entonces, es allí donde las 5 insensatas están preocupadas. Y cuando el novio se presenta, ellas son sorprendidas. Pero la Biblia me enseña a mí que las 5 prudentes, cuando oyeron el clamor del novio, cuando oyeron que el clamor, aleluya, que el novio se presentaba, que el novio llegaba, ellas no se preocuparon. Ellas estaban de lo más tranquilos, porque sabían perfectamente que sus lámparas estaban llenas y que sus lámparas estaban alumbrando. Ellas sabían que tenían el aceite suficiente, puesto que la Biblia dice que las 10 cabecearon, las 10 se durmieron, y las 10 dice la Biblia que oyeron el clamor. Pero para las 5 insensatas fue, aleluya, algo trágico. Para las 5 insensatas no se esperaban que el novio se iba a aparecer, porque ellas no se prepararon. Y ahora que se presenta, ellas están preocupadas por ir a buscar el aceite. Ellas están preocupadas por ir a comprar el aceite. Pero ya es demasiado tarde, puesto que cuando ellas regresan, dice que el esposo se había ido. Y cuando ellas llegaron y tocaron aquí a puerta, dice que salió alguien y les dijo, ciertamente no las conozco. Usted sabe lo que significan esas palabras, hermano. Usted sabe lo que significa lo que está diciendo esos versos. ¿Por qué no darnos el tiempo hoy de prepararnos? ¿Por qué vamos a vivir una vida negligente? Una vida indiferente. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que hayas pasado o lo que estés pasando, y quizás te hayas detenido tú en tu casa, o tú hayas dejado de ir a la iglesia. No importa por dónde tú hayas estado atravesando. En esta parábola el Señor nos está diciendo que no debemos descuidarnos ni por un segundo, sino que debemos de estar preparados, listos, para que cuando se oiga el clamor de que el novio viene, nosotros estemos preparados, nosotros estemos listos, y no nos pase como a las 5 insensatas que esperaron el momento para preocuparse, el momento a la hora que llegara para poder ir a comprar. La Biblia nos está diciendo acá, en el verso 13, está el mensaje muy claro, puesto que dice allí, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estamos en espera. El problema es que no sabemos cuándo, no sabemos el momento, y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. No debemos de dejar que nuestra vida espiritual
dependa de alguien, dependa de otro. La salvación es individual. Si tú quieres ser parte del reino de los cielos, si tú quieres estar dentro de la presencia de Dios, si tú quieres levantarte en el momento en que ocurra, que cuando el novio aparezca, a levantar a su iglesia, a levantar a su novia, tú puedes estar listo, tú puedes estar preparado, tú puedes tener el aceite. Que no te sorprenda. Por eso es que el Señor nos habla de una o de otra manera, siempre dándonos una oportunidad y dándonos un mensaje de advertencia, puesto que Él ama a su iglesia, Él ama a su pueblo, y el Señor nos está diciendo que debemos de velar. Aleluya. Y no caigamos en el estado espiritual en que estaban las cinco vírgenes insensatas, cuando lo encontramos en el verso 11 del capítulo 25 del libro de Mateo, cuando dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. O sea, ellas lograron conseguir el aceite, pero ya era demasiado tarde. Y el Señor le responde de esta manera: de cierto os digo que no os conozco. Amado hermano, amado amigo que me escuchas, si te has dado la oportunidad de escuchar este mensaje y de entender lo que la parábola de las 10 vírgenes nos está hablando, de 5 creyentes insensatos y de 5 creyentes prudentes que representan a la iglesia, la Biblia nos está aclarando aquí que no todos van a estar preparados, no todos van a estar listos, no todos se van a levantar en el arrebatamiento de la iglesia, no todos van a entrar a la boda del Cordero, no todos van a ser parte de esa fiesta, puesto que aquellos que no se prepararon y tomaron las cosas sin seriedad, y en su vida hubo mucha negligencia, la puerta se les cerrará y no se les va a volver a abrir. Y esto me llama la atención, me lleva a mí al libro de Génesis, cuando la Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca y los que tenían que entrar entraron y nunca más esa puerta se volvió a abrir. Entonces, iglesia, en esta hora quiero que entres en un momento de reflexión, en un momento de meditación con el Señor. Mira cómo está tu vida. Mira cuál es tu vida espiritual. Mira qué es lo que está faltando en tu vida. A lo mejor has decaído en la oración, has decaído en el ayuno. A lo mejor ya no lees la palabra de Dios con frecuencia. A lo mejor te sientes como que quieres hacerlo, pero no puedes. Quieres leer la Biblia, quieres orar, quieres ayunar y no puedes. Eso te está señalando, te está mostrando tu condición espiritual. Y ya no puedes seguir bajo esa indiferencia. Es tiempo que tú te pongas de pie y le digas al Señor, aquí estoy. Te estoy fallando en esto. He dejado de hacer esto. Siempre pienso en hacerlo, pero no logro hacerlo nada. No logro hacer nada. Pide la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios pueda venir a tu vida y pueda llenarte de Él. No dejemos pasar esta gran verdad a ser parte de la enciclopedia de muchos mensajes que hemos escuchado y nunca más lo volvamos a ver, o nunca más volvamos a escuchar este mensaje. Que este mensaje pueda llegar al corazón, que este mensaje pueda llegar a la vasija tuya, para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda manifestarse. Ahora bien, el asunto está que muchas veces caemos en un estado de frustración
Y eso es muy duro, es muy difícil. Entrar a un estado de frustración donde tú quieres levantarte, donde tú quieres tener comunión con Dios, donde tú quieres ver el fruto del Espíritu en tu vida. Tú deseas ser otra persona, tú quieres ser diferente y no puedes, y entras en ese estado de frustración. Yo sé que es difícil, pero es por lo mismo, porque en nuestras vidas hay una indiferencia. Nos hemos vuelto insensibles a las cosas de Dios. No le damos seriedad, no le damos importancia a esto. Y eso es lo que nos hace a nosotros sentir frustrados, fracasados, derrotados. Pero Dios no te mandó a que tú te sientas de esa manera. Puesto que la Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción y fortalezas. Tú te puedas sentir quizás en una condición así, pero en Dios, como dice el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando habla del recibimiento del poder del Espíritu, Dios a través de su palabra tiene muchas promesas para nosotros. Pero allí donde estamos, en la situación en que estamos, quizás estamos atravesando problemas muy serios, muy difíciles, y te están impidiendo que tú te acerques a Dios, te están impidiendo que tú des un paso. A lo mejor tú te sientes que hay obstáculos que están ahí en tu vida, que están impidiendo que tú no puedes llegarte al Señor. Yo quiero decirte que tú des un paso de fe. Que tú des un paso de fe en esta hora. Un paso de arrepentimiento, un paso de acercamiento. Y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. La Biblia nos manda en el libro de Mateo capítulo 24, verso 44, en donde dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el libro de 2 Corintios capítulo 6, verso 2 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo. El Señor te sigue llamando. El Señor te sigue dando una oportunidad. La Biblia dice que aquel que no tiene a Dios es enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Pero si tú vienes a Cristo, dice la palabra de Dios en el libro de Job capítulo 22, verso 21. Vuelve ahora en amistad con Él, y por ello te vendrá bien. Si ahora mismo tú te vienes a Él, todas las cosas cambiarán, por supuesto. Lo más importante es que habrá paz, y sobre todo vas a tener la salvación de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y ahora el Señor te está llamando a ti para que tú seas parte de su presencia, que seas parte de su cuerpo, pero tienes que venir a Él. Y a ti, iglesia, yo te digo, es tiempo en que nosotros vayamos al lugar indicado a buscar el aceite que nos hace falta, a llenar esa lámpara para que pueda alumbrar, que esa vasija pueda tener el aceite suficiente para que cuando se aparezca el novio no nos sorprenda. La Biblia nos manda a velar y a estar preparado, a estar listo. Así que en esta hora vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a cerrar nuestros ojos. Pero sin antes, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por aquellas personas que quizás están atravesando algún problema o alguna situación difícil. Vamos a hacer una oración por ellos también. Y por aquellas vidas que por primera vez están escuchando este mensaje. Que lo que queremos decirle a través de esta palabra es que no es suficiente vivir una vida religiosa. Que no es suficiente practicar una religión. Que no es suficiente simplemente
profesar ser un seguidor o un creyente más. En la vida del cristianismo o dentro de la vida de Cristo, debemos de nacer de nuevo. Debemos de ver los cambios. Debemos de caminar en una vida nueva en el Señor. Así que la parábola de las 10 vírgenes que representan la iglesia nos muestra su condición. Muestra la posición, la postura de la iglesia. Y nos muestra y nos enseña que no todos, y es aquí donde esto es frustrante, porque quisiéramos que todos fueran parte de este evento glorioso que está a punto de acontecer, que es el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene, iglesia. Cristo viene. Cristo viene. Y hay que estar preparado y hay que estar listo. Pero la Biblia es clara. No todos se van a levantar. Pero que en este arrebatamiento seas tú, no de las 5 vírgenes insensatas, sino de las 5 vírgenes prudentes, que se prepararon, compraron el aceite a tiempo y recibieron al novio y se fueron con él. Que seamos parte de esa iglesia. Así que en esta hora yo te invito a inclinar tu cabeza, a que tú te unas conmigo, a que oremos todos juntos, para que el Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas y en cada uno de aquellos corazones que escucharon este mensaje. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Dios eterno, en esta hora, Padre, hemos hablado tu palabra, mi Señor. Te pedimos que tú bendigas esta palabra en los corazones de cada hermano, de aquellas personas que se han apartado del Evangelio, de aquellas personas que no han recibido, Padre amado, Dios mío, la salvación. Padre, te pido de igual manera por los enfermos, mi Señor, que tú pongas tus manos sanadoras sobre sus cuerpos y tú puedas sanar, no importando la enfermedad que ellos pueden tener, puesto que la palabra de Dios nos enseña que tú, Dios, eres nuestro sanador y que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguno que está atravesando algún problema, alguna circunstancia, alguna situación difícil, desde aquí, Señor, te pedimos que tú lo fortalezcas grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, la reflexión ha sido, Dios mío, cuánto aceite tienes. Señor, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermano. Le damos gracias por el tiempo que se ha tomado. Vamos a seguir el día miércoles con esta serie de mensajes. Así de que vamos a estar avisando, ¿verdad? El día de mañana, día martes, para nosotros volver nuevamente a conectarnos, ¿verdad?, con ustedes y poder traer un mensaje más de la palabra del Señor. Así que Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo guarde. Amén y amén.